Gracias a Dios, hermanos, por la oportunidad nuevamente de vernos, de reunirnos para adorar al Señor, pero también para escuchar su palabra en esta mañana. Y bueno, el día de hoy vamos a concluir ya con el libro de Hebreos. Esta será la última de Hebreos, en el capítulo 13. Ahí vamos a estar de los versículos 8, Hebreos 13, versículos 8 al 17. Y bueno, hoy hablaremos acerca de el verdadero vínculo para la vida, ¿sí? Y estos versículos, versículo 8 al 17, va a iniciar versículo 8 diciendo: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. La enseñanza es parte necesaria y valiosa de la vida, hermanos. Llegamos a este mundo ignorantes. Tenemos que aprender en este mundo cuando llegamos a la vida. Hoy que nos contaba nuestra hermana Hilda de su hijo Adrián, pues Adrián fue aprendiendo, por ejemplo, a pues dominar el idioma, ¿verdad? En nuestro caso el español, que comúnmente se habla. Entonces enseñamos a nuestros hijos a hablar, ¿verdad? En algunos otros pueblos donde hay todavía las lenguas maternas, pues se les enseña sus lenguas maternas, ¿verdad? Pero también aprenden habilidades motoras, ¿verdad? Empiezan gateando, después a caminar, a dar sus primeros pasos, después los vemos ya corriendo, ¿verdad? Y haciendo muchas actividades. Eso se va adquiriendo. Adquirimos normas culturales también en nuestra sociedad, ¿sí? Aprendemos a respetar, ¿verdad?, a las personas, sobre todo a las personas adultas. Por lo menos eso en las generaciones pasadas se nos enseñaba, ¿verdad?, a los hijos a ir respetando a nuestros adultos, a saber también pues caminar en las calles, ¿no? A saber andar en ellas, y bueno, muchos otros valores también que nos enseñaron nuestros padres, valores morales, como a decir la verdad, ¿verdad? A ser respetuosos, no sé, incluso habían modales para poder sentarse a la mesa, ¿verdad? Cosas como esa vamos adquiriendo en la vida, es parte valiosa y necesaria para nuestra vida. Todos estos y muchos otros más son el proceso de nuestro aprendizaje en la infancia. Como la enseñanza es un elemento clave para el desarrollo del ser humano, no debe extrañarnos que la Biblia tenga mucho que decir acerca de la enseñanza. Y en este versículo nos va a decir: no se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas. ¿Qué has aprendido de tal manera que no te dejas llevar fácilmente o mover cuando has aprendido la verdad, te han enseñado bien o correctamente, de manera comprensible, ¿verdad?, lo que está en las Escrituras? Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, versículos 41 y 42, el escritor Lucas nos va a decir lo siguiente: así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron, a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estos que habían creído
estos que habían escuchado la palabra, el Evangelio, dice que fueron recibidos ese día, se añadieron a la iglesia porque fueron bautizados como 3,000 personas. ¿Y cómo estaban esas personas? Estaban siendo enseñadas bajo la enseñanza de los apóstoles, lo que habían recibido de Cristo Jesús. Había comunión en el pueblo, ¿verdad? En aquellos que estaban añadiéndose a la iglesia, partían el pan, participaban de los sacramentos, estaban en la oración, y todo esto los hacía que se mantuvieran firmes en la enseñanza. Por eso es importante que nosotros vayamos a la Escritura, estemos aprendiendo de la Escritura, de la palabra de Dios, para mantenernos, ¿sí?, firmes, no dejándonos llevar por doctrinas diversas y extrañas. La vida cristiana, o la vida de fe, como le llamamos, no se afirma, dice el pasaje, que no se afirma con viandas o con alimentos rituales. Eso nos dice en la siguiente sección de ese versículo 8. Porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Y va a decir lo siguiente: no con viandas, o sea, no con alimentos, ¿sí?, no con alimentos rituales de la época, ¿sí?, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. El escritor de la carta a los Hebreos, hablando a los hermanos, hablando a la iglesia, le decía: deben afirmarse su fe, sus corazones en la gracia de Dios, en el conocimiento, en la doctrina que los afirme y que no los haga mover, no en alimentos, ¿sí?, no en viandas o en esos rituales. Los cristianos de esa época estaban volviendo a ciertos rituales, como la circuncisión. A algunos se les ocurrió decir que los nuevos cristianos, los griegos, o sea, los que no eran judíos o de otros pueblos, de otras culturas, tenían que ser circuncidados y obedecer la ley con todos los rituales para que sean verdaderamente salvos. Entonces estaban volviendo a la circuncisión, a comer ciertos alimentos que para ellos eran puros, o aquellos que eran impuros los desechaban. Se habían olvidado de que todo lo que Dios había creado, ¿sí?, como le fue revelado a Pedro: no llames inmundo, no llames inmundo todo lo que Dios ha creado. Se preocupaban por la vestimenta, ¿sí?, guardaban el día sábado como el único día santo y sagrado. No querían, como los apóstoles que se estaban reuniendo el primer día de la semana, que para hoy nosotros el día domingo, el día que resucitó el Señor Jesucristo. Entonces, todo esto, ellos estaban volviendo a esas tradiciones y costumbres que para nada aprovecha a nuestra vida cristiana, a nuestra fe, dice el escritor a los Hebreos. Para nada aprovecha. ¿Saben? Hoy en nuestro tiempo hay por lo menos 4 aspectos que voy a mencionar, como el lugar, las personas, el pastor o los líderes y los programas o tradiciones dentro de la iglesia. Muchas personas están enfocados en eso, en el lugar, ¿no? ¿Qué pasa si un día nos moviéramos de este lugar a otro? Tal vez algunos dijeran: no, pues ya están más lejos, ya no voy, ya busco otro lugar, ¿no? O de momento dejó de asistir o congregarse alguno de tus amigos, tus hermanos cercanos, y dice: no, bueno, pues si ya no va él, pues yo ya no sigo ahí, ¿no? O porque se cambió el pastor o algún otro líder, ¿no? No, pues ya no está el hermano que nos enseñaba o la hermana que nos enseñaba, ¿verdad? Entonces, no, pues ya no tiene caso continuar.
O los programas, no, pues no vemos actividades, no vemos cosas que se estén haciendo, pues mejor lo dejo, ¿no? Y afianzamos nuestra fe en base a programas, en base a personas, en base al lugar o en base a los líderes. ¿No tendría esto algo muy parecido, o yo diría estos 4 elementos se parecen mucho a un club? Ahora que tengo a mi hijo ahí yendo a entrenar, pues algo de lo que a mí no me gusta mucho es que el maestro, para todo fiesta, ¿no? El día del niño, día de las madres, día de los padres, y ahí en el grupo que tenemos, pues hay que cooperar, papás, para tal fiesta, tal actividad. Le digo, pero pues pagamos para el entrenamiento, no para las fiestas, ¿no? Entonces, tal vez a mí no me parece, ¿no? Y tal vez esos programas como un club, pues digo, pues lo dejo, busco otro donde evite todo eso, ¿no? Porque no hay los programas que yo quiero que haya para las actividades de mis hijos. O cambiaron al entrenador, ¿no? Pusieron a otro. No, pues a mí estaba mejor con el anterior y por eso me salgo, ¿no? del club. ¿No se parece esto tanto a la iglesia, a un club, que podemos abandonarlo por diversas actividades que han dejado de ser, o porque hay otras que vinieron, o porque hay otro que llegó y está implementando otras cosas que a nosotros no nos agradan? Pues muchas veces, ¿sí?, estas actividades, estos elementos, ¿sí?, hacen o los vemos nosotros como necesario para afianzar nuestra fe. Y el escritor a los Hebreos dice, ¿verdad?, que las viandas, o sea, otras cosas, nunca aprovecharon para nuestra vida, nunca fue provechoso para nuestra vida. ¿Saben por qué hoy en día la iglesia en China es la que más está creciendo y está avanzando? Donde no hay templos como esto que se les permite construir libremente, pero es la que mundialmente en China está creciendo el evangelio, porque ellos su fe no está en base al lugar, ¿sí?, o a quién es el líder, ¿no? Un predicador destacado, conocido, estudioso. No, es dentro del mismo grupo que el Señor levanta a hombres y a mujeres para ayudar y enseñar a otros. Creo que tenemos que volver, ¿no? Como dice el escritor, no se dejen llevar por diversas doctrinas extrañas que para nada aprovecha en nuestra fe. Estos 4 elementos son el vínculo, ¿sí?, muchas veces de nuestra fe. No estoy diciendo que son malos, no estoy diciendo que no debemos tener el templo, no debemos estar en comunión con nuestros hermanos, no, sino que pensar, ¿sí?, llegar a pensar que esto es prioritario para mi fe. Eso es lo peligroso, pensar que estos elementos son prioritarios para sostener nuestra fe o nuestra vida cristiana. No lo es. ¿Qué es el elemento que nos vincula a Dios? ¿O quién es el que nos vincula a Dios y hace sostener nuestra fe? Cristo Jesús, hermano. Cristo Jesús es el vínculo perfecto con Dios, ¿sí? Todo acerca del Señor Jesucristo está en su palabra, en la Escritura, ¿sí? Y es aquí donde en las Escrituras aprendemos y enseñamos también a otros las doctrinas que hacen que la iglesia esté afianzada bajo los principios de Dios. Esto es el vínculo perfecto.
Ya vimos también en este versículo que dice, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. La gracia es contrapuesta a la comida, a las viandas, dice ahí en la Reina Valera. En otras versiones nos va a decir a alimentos rituales. La gracia se contrapone a esto. No tiene nada que ver la gracia con ciertas ceremonias o rituales. La gracia sabemos que es algo que recibimos, ¿sí?, sin merecerlo, o a pesar de lo que hemos hecho o hacemos, recibimos regalos de parte de Dios. Esa es la gracia. Pasemos al versículo 10. Dice el versículo 10, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Quiero decirles algo, y iniciar con esta palabra que dice, tenemos un altar. Tenemos un altar. Quiero primero decirles que los altares de la época, ¿sí?, del Antiguo Testamento, no podemos asociarlos al púlpito de hoy en día, ¿no? A veces hemos escuchado en otras tradiciones de fe llamar a este lugar el altar, ¿no? Eso es ignorancia bíblica, hermanos, del cual, bueno, yo también lo pensé en algún momento. Los altares y sacrificios quedaron completamente abolidos con el sacrificio de Cristo. Quiero que vayan un capítulo atrás, en el capítulo 9 de Hebreos, en el versículo 12, dice, y no por sangre de machos cabrillos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna salvación. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabrillos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, versículo 14, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios para limpiar vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo? El versículo 12 va a decir que lo hizo una vez y para siempre. Es con este sacrificio de Cristo que los altares o los sacrificios que se traían en el antiguo pacto, en el nuevo quedaron completamente abolidos. Ya no hay más sacrificios y ofrendas, ¿sí?, para buscar el perdón de Dios, para buscar la reconciliación con Dios, para poder obtener la salvación. No hay nada que podamos nosotros hacer, ¿sí?, como decir un altar o un sacrificio para nuestra redención, para nuestra salvación. Todo ya lo hizo Cristo Jesús y lo hizo una vez y para siempre. Ninguno se salva por sacrificios, porque no es por obras, para que nadie se gloríe. ¿Cuál es ese altar del cual se está refiriendo el escritor? Volviendo al pasaje del capítulo 13,
Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Y va a mencionar en los versículos 11, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual, también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Bueno, hay un pasaje en el Antiguo Testamento, en Levíticos capítulo 16. Este pasaje está haciendo referencia a ese momento en Levíticos capítulo 16. Levíticos capítulo 16, parafraseando, ustedes lo pueden leer en casa, para que el pueblo pudiera ser santificado y perdonar sus pecados, el sacerdote tenía que ponerse sus vestimentas para esa ceremonia, adecuadas para esa ceremonia, que Dios había también dado a Moisés y a Aarón, y decir, mira, así va a ser la vestimenta del sumo sacerdote. Y ¿saben qué? Vas a traer al tabernáculo, vas a traer una becerra y 2 machos cabrillos. Una becerra que vas a ofrecer en sacrificio, le dice a Aarón, para ti y para toda tu familia. Esa va a ser tu ofrenda para que yo pueda perdonar tus faltas del sumo sacerdote, primeramente. Después, esos 2 machos cabrillos, Aarón, a uno de ellos, echaban suerte para ver cuál de los 2 machos cabrillos iba a tomar una función cada uno. Uno de ellos, de los machos cabrillos, era sacrificado y el otro era dejado en libertad, pero ¿saben lo que pasaba? El sumo sacerdote Aarón ponía sus manos sobre la cabeza de ese animal, de ese macho cabrillo, oraba al Señor y le decía que depositaba todos los pecados del pueblo sobre ese animal. Después ese animal, alguien encargado, ¿sí?, sacaba ese animal fuera del campamento y lo dejaba para que fuera por el desierto y los pecados del pueblo de Israel se fueran lejos del campamento, lejos de donde estaba el pueblo de Dios. ¿Sí? Esa era una de las ceremonias. La siguiente, el otro era sacrificado y la sangre de ese cordero era rociado sobre todo el altar del tabernáculo. ¿Sí? Era rociada la sangre. Parte de esa carne los sumos sacerdotes extraían para su alimento. Recuerden, ellos no tenían otro sustento, otra forma de sostener a su familia. Entonces, de lo sacrificado ellos tomaban una parte para alimentar a su familia. Lo demás que quedaba de carne, el cuero, las vísceras, todo era sacado fuera del campamento y allá era quemado. Era quemado todo lo que quedaba de ese cordero. Todos los que participaban, como aquel que llevaba el macho cabrillo para soltarlo al desierto, después tenía que lavarse, purificarse por un tiempo, igual el sumo sacerdote, todos los que participaban en eso. Ese momento de Levíticos, el escritor a los hebreos nos está trasladando y ahora dice que alguien toma ese lugar. Por lo cual, dice, también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Y literalmente, hermanos, Cristo Jesús fue llevado fuera de Jerusalén a un monte llamado Gólgota para ser crucificado juntamente con otros ladrones. Y ahora el escritor a los hebreos nos va a decir a nosotros, después de ver este sacrificio de parte de Cristo Jesús para santificarte a ti
y para santificarme a mí y todos aquellos que depositen su fe en Él. Salgamos pues a Él fuera del campamento, llevando su vituperio. Salgamos fuera del campamento. Salgamos, hermanos, fuera del campamento, ¿sí? Donde nosotros podamos, compartir esta buena noticia de que hay alguien que sacrificó y dio su vida por nosotros, como aquel cordero que fue sacrificado, Cristo Jesús. Salgamos de aquí, de nuestro entorno, de estas 4 paredes. Aunque es verdad que el Evangelio también es para nosotros, para que no se nos olvide y nos mantengamos firmes en la palabra de Dios, pero también allá afuera hay muchos necesitados por el Evangelio. Y el escritor a los Hebreos le dice a la iglesia: salgamos allá afuera y hablemos de este sacrificio que nos ha santificado y nos ha hecho aptos delante de Dios. Nos ha lavado, nos han perdonado. Vayamos allá a los de afuera. Pero también, ¿saben? Allá afuera sufriremos vituperios, burlas. No nos van a querer escuchar, ¿sí? Nos van a cerrar las puertas. Es parte del vituperio, ¿sí? Que también Cristo llevó fuera del campamento. Llevar la cruz de Cristo no es fácil. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Los verdaderos vituperios, hermanos, no están aquí. Aquí es cómodo, hermanos, entre nosotros. Hay amistades. Pero allá afuera, ¿sí? Con un mundo hostil, donde no concibe nuestra forma de entender la vida cristiana, ¿sí? Sufrimos vituperios semejantes a los del Señor Jesucristo. Pero no es para estar triste, dice el escritor a los Hebreos, versículo 14, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que ha de venir. Así que ofrezcamos siempre a Dios mediante Él sacrificios de alabanza, es decir, frutos que confiesen su nombre. Si bien aquí vamos a padecer vituperios, hermanos, no va a ser para siempre. Hay un mejor lugar para nosotros. Este lugar no es permanente para nosotros, es temporal. El apóstol Pablo así lo va a decir, que pongamos nuestra mirada en las cosas eternas, pensemos en las cosas eternas, no en las temporales, que se van a acabar en cualquier momento, sino que pensemos que tenemos una casa, un lugar, ¿sí? Una ciudad permanente hacia adelante. Y mientras eso, ofrezcamos a Dios siempre, mediante Él, sacrificios de alabanza. Alabemos al Señor, glorifiquemos al Señor, porque aún en medio de vituperio, el Señor está con nosotros. No es que no vamos a tener vituperios, pero el Señor va a estar con nosotros. Yo estaré con vosotros. No tengan miedo, yo he vencido al mundo. Palabras como esa nos dan motivos de alegría, de gozo, de alabanza al Señor, y labios que publiquen y confiesen su nombre. Si hay algo que al Señor le agrada, no para salvación, no para hacernos ver bien delante de Dios, pero Dios va a decir, si algo quiero que se sacrifiquen, ¿sabes qué es? En hacer el bien y en la ayuda mutua, no se olviden. Y ayer que hablábamos como matrimonio, ¿no? De cómo vencer el mal, pues haciendo el bien. El mal no se vence con el mal, ¿sí? El fuego no se apaga con fuego, se apaga haciendo el bien. Hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios
se agrada a Dios. De eso se agrada al Señor, de que tú estés ayudando al otro. Y finalizo: obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quien ha de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso. Todo lo que decimos, hermanos, todo lo que orientamos o aconsejamos en algún momento, es para que se conduzcan bien delante de Dios. No es nuestra intención molestarlos o herirlos, sino ayudarles a recordar la obra y sacrificio de Cristo, que Él también padeció, y por eso nosotros pues les exhortamos, les animamos. Queremos que su vida cristiana no sea en vano en este caminar, en este mundo que transitamos. Así que no se molesten cuando nosotros les decimos, ¿verdad?, que hagan esto o aquello, porque esto ayudará a su vida espiritual. Queremos ver vidas edificadas. Queremos ver vidas y familias que estén creciendo en la gracia del Señor. Y por eso los invitamos a que vengan, estén los domingos, escuchen la palabra, se conecten entre semana, el martes en estudios. ¿Y qué es lo que esperamos? Que no se dejen llevar por diversas doctrinas, ¿sí?, extrañas, que no les van a ayudar, sino que se afiancen en la palabra de Dios, en la fe en Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a orar.